Almond nació el 12 de enero de 1911 en Rock Island, en Estados Unidos. Almond era hijo de inmigrantes rusos y ucranianos. Cursó sus estudios de pregrado en la Universidad de Chicago. En esta misma universidad, en 1938, recibió el grado de doctor en ciencia política. Fue profesor de ciencia política en la Universidad de Yale, en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Stanford. Se desempeñó también como consultor de organismos gubernamentales de su país. Su influencia no se limita a sus publicaciones, cuenta con 18 libros editados. También fue presidente del Comité on Comparative Politics de Social Science Research Council entre 1965 y 1966. La mayor asociación de politólogos del mundo en 1981 le otorga el premio James Madison por la distinguida contribución de su carrera a la ciencia política. Almond fue uno de los creadores del enfoque teórico del desarrollo político, particularmente en el área de la ciencia política comparada. Junto con su asistente Bingham Powell, crean la primera versión de Comparative Politics Developmental Approach. Con ese texto, Almond y Powell dotaron a la ciencia política de un verdadero paradigma estructural funcionalista. El objetivo era organizar una red de conceptos analítico-empíricos, no solo para afrontar con un fuerte poder descriptivo y explicativo el estudio de un sistema político singular, sino sobre todo para comparar entre diferentes clases de sistemas políticos. A principios de los años 70, sus tipologías fueron muy criticadas gracias a que estas tipologías incluían casos muy diferentes en una misma categoría, como los casos de las democracias continentales europeas o los totalitarismos, y por presuponer la validez objetiva del examen funcional, también para casos no suficientemente analizados. Las críticas hacia el comparatismo ilimitado de que se acusaba a Almond sirvieron luego de advertencia para los más modernos estudios de área y los modelos de democracia. Gabriel Almond, en el marco de los debates norteamericanos de los 80, llama la atención sobre las limitaciones e insuficiencias del poder explicativo de los modelos pluralista, funcionalista y marxista del Estado, considerándolos reduccionistas en su enfoque de las sociedades y desconocedores de la autonomía de las estructuras y políticas estatales. La disertación de Almond parte identificando los contextos de emergencia del pensamiento pluralista a finales del siglo XIX frente a lo que se denomina teóricos clásicos del Estado. En el caso de la literatura clásica decimonónica, centrada en el concepto de soberanía, el poder absoluto es la naturaleza estatal y, por otro lado, el pluralismo rechaza la noción de soberanía estatal, identificando al Estado como una asociación más, entre otras. Almond encuentra que para la década de los 70 se opone en este modelo de pluralista clásico una concepción pluralista estilista, discernible de los trabajos de Theodore Lowi. En este caso recalca la manera como para los años 60-70 en la administración pública norteamericana dominaban en áreas intereses especiales no sujetas al control del pueblo. Almond destaca que para estas 3/4 partes del siglo, cuando se trata de un inventario de la evolución de los debates sobre el Estado, diversos momentos, desde aquellos en los cuales el politólogo George Sabin se oponía al uso del Estado a la descripción histórica planteada por Frederick Watkins, quien reconoce que los conceptos de Estado y soberanía tuvieron sentido durante el siglo y medio, durante la paz con Westfalia y la Revolución Francesa. Como muestra cómo el concepto de Estado fue cayendo en deceso en el marco de la tradición de la ciencia política norteamericana y vienen a ser relevantes conceptos como gobierno y más adelante sistema político. Esta última categoría abarcó fenómenos que habían caracterizado el Estado, pero también incluyó instituciones extra y paralegales de los partidos políticos y grupos de interés, medios de comunicación e instituciones sociales como la familia. En conclusión, la teoría de los sistemas políticos y estructural del funcionalismo no redujeron el hacer político al Estado y las instituciones gubernamentales. Sin embargo, Almond encuentra que para el marxismo y neomarxismo, el Estado continuó siendo un concepto central para explicar el control sobre el orden social y cuya asimilación con el sistema político, y una multiplicidad de fenómenos fragmentados.
En la década de los años 80 se consolidó un movimiento de retorno al Estado con los trabajos de Alfred Stepan y los estudios sobre fenómenos estatales en América Latina y su crítica al liberalismo pluralista, y que consiste en indicar cómo este enfoque es íntegramente individualista y comprometido con el tipo de doctrina, premisa metodológica e individuales. Como sabemos, el señor Gabriel Almond es uno de los politólogos más reconocidos en el campo de la ciencia política, y el área de más dedicación fue la política comparada. De aquí, él creó su libro Método Comparativo, que es muy interesante. También de este libro, de esta política comparada, nacen teorías de desarrollo y cultura cívica, cultura política, y junto al señor Houston dan el concepto amplio de sistema político como centro de la política comparada. Cuando el señor Almond retoma al señor Houston, trabajan mancomunadamente, proponen que se renueven por completo el vocabulario de la ciencia política, colocando al sistema político como concepto básico de un análisis. Para ambos, el señor Almond y el señor Houston, el concepto de Estado ya debería ser superado, porque estaba asociado a la antigua escuela formalista e institucionalista de la ciencia política, y porque era muy poco útil para fines descriptivos y analíticos. Como dice mención, el señor Gabriel Almond creó su libro Método Comparativo, que vamos a hablar con respecto a esto. El desarrollo que ofreció la política comparada fue llamado enfoque funcional de la política. Este ofrece un análisis general y sistemático o sistémico para los estudios de la política comparada. También estos enfoques funcionales de la política se hace énfasis en países occidentales desarrollados respecto a su funcionamiento sistema político integral. Gracias a estos procesos, a este enfoque, se precipitaron la revolución de la política comparada, que son tres. Primero, la explosión nacionalista, que es expresada en la emergencia de nuevos estados en Medio Oriente, África y Asia. Segundo, la ampliación del poder internacional de los Estados Unidos de América. Sus siglas son EUA, Estados Unidos de América, el cual son áreas coloniales y semicoloniales anteriormente que dependían de grandes países europeos, grandes potencias europeas. Tercero, la aparición del comunismo y de los regímenes del socialismo reales, competitivos por la hegemonía mundial. También el señor Almond en este libro ve la política de una sociedad como un sistema político donde se destacan sus funciones y no las instituciones. También la vía política como un sistema donde tiene patrones de repetición, comunicación e interacción con otros sistemas del universo. El señor Almond clasifica de 6 maneras estos sistemas políticos, que son los siguientes. Primero, la articulación de intereses hace referencia a grupo de interés. Segundo, agregación o combinación de intereses en propuestas políticas, hace referencia a grupo de interés. Tercero, la conversación de propuestas políticas en normas autoritarias, referencia a poderes públicos. Cuarto, aplicación de las normas generales en casos particulares, referencia a poderes públicos. Quinto, adjudicación de las normas en casos particulares, referencia a poderes públicos. Y el sexto, transmisión de esta información hacia adentro y hacia afuera de un sistema político de un país. También en este libro se desarrolla el fortalecimiento político del sistema democrático, que apunta hacia la sociedad donde estos pueden actuar libremente y convivir o vivir con dignidad y seguridad, con cierto progreso de la conciencia social, ética y cultural. Aquí nace el desarrollo político en la democracia, en los sistemas democráticos, que existía en una distinción de países desarrollados con otros. También el señor Almond nos dice que la política no solo se genera su propio cambio,
sino promueve la transformación de otros subsistemas. Gracias a esto nacen unos retos históricos en la modernización de la política, que son 4. Primero, construcción de la nación. Segundo, construcción del Estado. Tercero, instauración de la política pública. Y cuarto, institucionalización del bienestar y la distribución social. Para finalizar, énfasis de este libro, Método Comparativo, el señor Almond menciona que el ciudadano típico de las democracias modernas no está informado y no le interesa la política, tampoco no está atento y no es participativo en ella. Por lo tanto, él menciona que la característica principal es que los gobernantes sean controlados por los ciudadanos, porque se ejerce democracia, porque hay un sistema democrático. Para finalizar, quiero dar a conocer la obra La cultura cívica de 1965, el cual el señor Gabriel Almond y Sidney Verba señalan que la cultura política de una nación consiste en la distribución entre sus miembros de determinadas pautas de orientación hacia los objetivos públicos. Esto es como delegar funciones. También el señor Almond investiga o habla en todo el campo de la política comparada sobre la soberanía estatal, que hace referencia a la derecha y a la izquierda, a la democracia y como el socialismo, comunismo, que tienen sus autores y son varios. Y también en esta investigación él habla de la confrontación que existe en los Estados Unidos del estatismo y pluralismo, que es a final del siglo XIX y primera década del siglo XX, la confrontación que hay entre estatismo y pluralismo. Esto es un énfasis sobre el señor Gabriel Almond. Muchas gracias por todo.